Bienvenidos a Edificando en el Reino. Hoy estaremos modificando algunas cosas, vamos a cambiar. Estuvimos hablando sobre la crucifixión de Jesús y todos estos recordatorios de Semana Santa, pero hoy vamos a cambiar, hoy vamos a hablar de otro tema importante. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos escuchan por medio de Spotify, por Google Podcast, por Amazon Music y también por iHeart. Muchas gracias por cada uno de ustedes que nos escuchan. Gracias por los que nos ven por YouTube. Agradezco a las personas que nos escuchan por ahí. Pónganle like, pongan la campanita para que le lleguen las reflexiones de cada semana que estamos subiendo. Y suscríbase. Eso nos ayuda a nosotros para poder seguir llegando a otras personas que todavía no conocen. Al poner usted un like, a poner like en el YouTube, eso hace que YouTube recomiende a otras personas que no conocemos y que llegue el mensaje a ellos. Agradezco también a cada persona que se ha tomado ese deseo de su corazón de donar algo a este trabajo que estamos haciendo. Les agradezco de corazón y mis oraciones es que Dios les multiplique, les va a multiplicar ese deseo tan grande del corazón que ustedes han sentido y han hecho por ese trabajo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias. Hoy vamos a meditar de la persona de alguien que conocemos, tal vez algunos, otros no, pero conocemos sobre esta persona y vamos a hablar de Bartimeo. Hoy vamos a desgranar, vamos a estudiar, vamos a analizar la vida de Bartimeo. Bartimeo era un ciego y vamos a meditar, reflexionar y sacar lo más que podamos de la vida de él para aprender algo de lo que Bartimeo tenía en su vida. Este es Galdino Flores. Estamos transmitiendo desde Dallas, Texas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hay un texto que quiero dejar en sus mentes como base para reflexionar en este tema. Romanos 10:10. Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a analizar este texto. Dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree. Hasta ahí. ¿Para qué? Pablo dice que para justicia, pero con el corazón se cree. Y con la boca se confiesa. Está hablando para la salvación. Cuando uno viene a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, abre su corazón y cree que Jesucristo murió por él, en la cruz, por sus pecados, lo acepta, cree en él, cambia su vida, se transforma, se arrepiente, deja todo, cambia su vida y sigue a Jesús. Está hablando de ese texto, de ese pasaje, de esa enseñanza, pero vamos a cortar un poquito, porque esta es una regla. Dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a sacar de este texto esa frase. Con el corazón yo voy a creer, pero con la boca voy a confesar. No sé si estamos captando la idea. Dice, con el corazón yo creo. Creo que Dios es grande, es poderoso, que puede hacer grandes maravillas, que puede transformar las cosas, puede cambiar las circunstancias, puede bendecir, puede traer un cambio en mi vida, cambiar a mi hijo, cambiar todo. Yo lo creo con el corazón. Pero para que esto realmente se haga una realidad, tengo que confesarlo con la boca. Yo confieso que mi hijo va a cambiar, yo confieso que mi vida está siendo transformada, yo confieso, doy testimonio con la boca, lo hablo y digo, mi vida está cambiando, mi vida está siendo transformada. Creo que Dios me puede sanar, estoy enfermo, pero ahora estoy confesando con la boca, estoy siendo sanado.
Eso es lo que este texto quiere decir. Y ahora vamos a analizar. Hemos estudiado sobre la historia de Bartimeo. Bartimeo, la palabra Bartimeo o el nombre de Bartimeo significa honra. La historia está narrada en 3 evangelios. Y la encontramos primero en Mateo capítulo 20. Allí en la última parte del capítulo vemos la historia de Bartimeo. Mateo lo cuenta, no habla del nombre, no habla de la persona, no lo llama por nombre. Él dice que hay 2 ciegos. Vamos a analizar esto. También vemos que en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, en la última parte del capítulo, también Marcos narra la historia, pero Marcos sí lo menciona con el nombre de Bartimeo. Y Marcos no habla de 2, habla de 1. Lucas, capítulo 18, en la última parte del capítulo, también el historiador Lucas nos habla de Bartimeo. Y no habla de 2, él solamente se enfoca en hablar de Bartimeo, hijo de Timeo. Dice que este era un ciego que estaba en el camino y allí era donde él estaba y allí era donde se ponía a pedir limosnas. Ese era Bartimeo. Ahora bien, en los 3 evangelios encontramos esta historia. Vemos que para Mateo no es tan importante a dónde iba Jesús y de dónde venía. Dice que Jesús iba saliendo de Jericó. Había estado en Jericó. Había estado predicando, había estado sanando, había estado haciendo milagros. La Biblia no nos dice, Mateo no nos dice nada, pero dice que iba saliendo. El Evangelio de Lucas dice que Jesús había llegado a Jericó. Él no dice si iba saliendo o iba entrando. O sea que no es muy importante saber si Jesús había ido o había entrado o estaba ahí. Aquí en este momento la historia importante es Bartimeo. Y nos vamos a centrar en el Evangelio de Marcos. Porque Marcos es un poquito más colorido. Él le gusta denotar las cosas que otros evangelistas no lo hacen. Él dice cosas que no podemos ver en otros evangelios. Y vamos a narrar esta historia de acuerdo a el Evangelio de Marcos. Recordemos algo importante. Marcos era un historiador. Marcos no vivió la historia. Marcos fue una persona que estuvo investigando para escribir. Él no estuvo viendo allí en persona. Lucas también fue un historiador. Él también investigó las historias y las escribió. Mateo es el discípulo de Jesús. Él estuvo viviendo todos los milagros, todos los acontecimientos cerca de Jesús. Y vemos que para Mateo es más importante el ministerio de Jesús, el poder, la sanidad, todo lo que él hacía como un ser divino, una persona que enfocaba más al estilo judío, hijo de Dios. Pero hoy vamos a trabajar en el Evangelio de Marcos. Y dice la historia de esta forma. Había un ciego que estaba en el camino. Allí siempre lo llevaban los familiares, los amigos, no sabemos quiénes los llevaban allí, pero él estaba ahí y allí pedía limosna a las personas que cruzaban por ese camino. Estaba sentado. No, porque dice la Biblia, dice Marcos es colorido y dice y se levantó. Estaba sentado allí esperando que alguien le diera una limosna, una ayuda. Y dice que la historia dice que de pronto Bartimeo escuchó.
Dice, Bartimeo escuchó. Él estaba sentado como siempre, como todos los días. Bartimeo escuchó un alboroto, algo que venía por ahí con tanto ruido, mucha gente avanzando. Sabemos que cuando hay mucha gente que va por ahí caminando, van hablando, van diciendo cosas. Él escuchó todo ese ruido y preguntó, ¿qué está pasando? Alguien le dijo, es Jesús. Jesús, el hijo de David, el que hace milagros, el predicador. Suponemos que Bartimeo había escuchado de Jesús. Suponemos que Bartimeo había conocido algo de ese ser maravilloso que hacía milagros. Cuando escuchó que era Jesús, Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice Marcos que la gente que estaba por ahí, que iba caminando con Jesús, unos adelante, otros atrás, y los que iban adelante, dice que le dijeron, cállate, deja de estar gritando. A Jesús no le va a gustar eso, deja de estar gritando. Pero cuando la gente lo mandaba a callar, él gritaba más. Y gritaba más, y entre más lo callaban, gritaba más. Hasta que Jesús lo escuchó y se detuvo. Y cuando se detuvo, alguien se acercó a Bartimeo y le dijo, ten confianza. Jesús se detuvo y te llama. En ese momento la historia dice que Bartimeo se levantó de un salto y tiró la capa que tenía puesta encima, la tiró y empezó a caminar. Y Jesús, otro evangelista dijo Jesús, tráiganlo. Ahorita vamos a analizar por qué. Vemos que Bartimeo llega a Jesús y Jesús le hace una pregunta un poquito, podríamos decir, para nosotros humanamente, no coordinaba. Pero Jesús tenía un propósito. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús ya sabía que Bartimeo lo que quería era recibir la vista. Pero él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice, Señor, que recobre la vista. Analicemos esta palabra, que recobre la vista. Esto nos da a entender, de acuerdo a la narración de Marcos, que Bartimeo no había nacido ciego. Bartimeo perdió la vista. En este mundo en que vivimos, hay muchas personas que han perdido la vista. O por decirlo en forma general, hay muchas personas ciegas. Pero cada persona ciega tiene un diagnóstico diferente. No todas las personas son ciegas iguales. Hay personas ciegas, a las que conocemos ciegas, que no ven nada, solamente ven negro, oscuro, todo. No pueden distinguir nada. Viven en un mundo oscuro. Esa es una clase de ciegos. Hay otra clase de ciegos que ven color en sus ojos, como mirando tras la piel, tras los párpados. Pueden ver color rojo, pueden distinguir algo de luz, de color, pero no pueden ver nada. Hay otra clase de ciegos que distinguen colores. No pueden ver nada, pero distinguen colores, como el verde. Distinguen colores de diferentes. No pueden ver, pero distinguen colores. Hay otra clase de ciegos que ven sombras. No han perdido completamente la vista. No pueden ver
mucho, pero pueden distinguir sombras. Y yo he platicado con otras personas que han perdido la vista y pueden ver luz. No ven la luz como las personas que tienen ojos normales, que ven la lámpara, ven el foco, ven lo que está transmitiendo la luz. Solamente ven luz. Están ciegos, pero ven luz. Esas son las clases de ciegos, y tal vez haya más. Tal vez haya más personas de diferentes estilos de ciegos. Ahora bien, analicemos. Hay personas que nacieron ciegas, y para ellos la ceguera es una situación tan normal porque nacieron ciegos. Pueden moverse. Para ellos se fueron adaptando a la vida de forma natural porque nacieron ciegos. Para ellos no hay una diferencia en ver o no ver. Ellos nunca vieron. Ellos se adaptan a la vida. Ellos aprenden a sobrevivir, a caminar, a salir, a caminar en las calles. Por eso es que ves a ciegos a veces caminando en las calles, porque nacieron ciegos. No hay otra cosa. Todo ha sido normal para ellos. Otras personas no nacieron ciegas. Están ciegas, pero perdieron la vista. Algunos tuvieron 20 años de vista. Pudieron ver el mundo tal como es, otros 30, otros 40, otros 50. Pero esa es la historia. Muchas personas perdieron la vista. Y Bartimeo era una de las personas que perdió la vista. Él no nació ciega. Él había aprendido algo para trabajar. Él había desarrollado su vida, pero un día perdió la vista. Y cuando perdió la vista, se enfrentó con una nueva vida, a un mundo oscuro, una forma diferente de vivir, y tenía que adaptarse. Escuché a una persona ciega que dijo en una ocasión: a mí me preocupa las personas que pierden la vista y se quedan ciegas igual que nosotros. Porque esas personas es más difícil adaptarse a este estilo de vida. Muchas personas se quitan la vida. Muchas personas se dejan morir. Muchas personas se matan porque pierden la vida a los 3 meses. ¿Por qué razón? Porque enfrentan una situación complicada. Viven experiencias que jamás habían vivido. Una desesperación que no pueden controlar. Viven una ansiedad que llega un momento en que en la desesperación quieren salir corriendo, quieren salir de este encierro, pero no pueden. Y es una desesperación tan grande, tan profunda, que los lleva a decir: ya no quiero vivir. 3 meses se van de este mundo porque no pudieron vencer estas situaciones. Son difíciles estas situaciones. Y Bartimeo había llegado a un punto similar. Pero Bartimeo había tomado una decisión que yo no sé de dónde lo aprendió. Tal vez leyendo la Biblia, que en aquellos tiempos, la Biblia que tenían. O alguien le estuvo enseñando, le estuvo ayudando para adaptarse a la vida oscura de las personas ciegas. Pero él logró adaptarse y logró salir adelante. Pero él siempre tenía en su mente una idea: un día yo voy a ver. Un día esto va a cambiar. Un día va a ser transformado mis ojos. Algo tiene que pasar. Y yo voy a recobrar la vista. Una fe que vence. Ese es el tema de hoy. Una fe que vence. Había una persona que una vez fue a buscar trabajo.
Y cuando llegó a la empresa, dice que había como 20, 30 personas adelante de él, todos con sus portafolios, con sus carpetas, y él había ido a buscar trabajo, pero él no llevaba nada. Y durante todo este tiempo él estuvo allí haciendo fila, y salían y salían y salían y salían. Entonces le tocó su turno, pero antes de él entró otro. Pero todos eran ingenieros, capacitados, tenían carreras, tenían profesiones. Y cuando él llegó y escuchó esto, él dijo, no, pues ya no entro. ¿Para qué? Si yo no sé hacer nada. Yo no tengo ninguna profesión. Yo no vengo capacitado. Entonces cuando salió el que lo estaba entrevistando, lo vio a él, le dijo, pásale. Le dijo, no, ¿para qué? Dijo, no, porque ya veo que todos se fueron desilusionados. Nadie pudo agarrar trabajo, pues yo menos. Le dijo, pásale. Y el hombre entró, dijo, bueno, está bien, entró. Entonces, cuando ya estaba en la entrevista, aquella persona que estaba entrevistando le preguntó, ¿cuál es tu profesión? Y él dijo, no tengo profesión. ¿Qué sabes hacer? Nada. No sé hacer nada. Entonces, ¿cómo es que vienes a buscar trabajo? Pues necesito trabajo. ¿Qué sabes hacer? Y el hombre le dijo, yo lo único que sé hacer es caso. Algunas palabras dicen, yo sé hacer caso. Algunas personas dicen, yo sé obedecer. Yo sé cumplir las reglas. Pero ese era el punto de este hombre. Dijo, yo sé hacer caso. A mí me mandan algo, yo lo hago. A mí me dicen, párate, yo me paro. A mí me dicen, brinca allá, yo brinco. A mí me dicen, ponte allí, yo me pongo. Dice, yo sé hacer caso. Yo no reniego nada, yo sé hacer caso. El hombre que lo estaba entrevistando dijo, perfecto. Esa es la persona que yo estoy buscando. No me interesan las profesiones. No me interesan si están capacitados, no me interesan si vienen estudiados, porque cada vez que tienen una profesión, ellos exigen algo que quieren que se les haga, porque ellos tienen capacidad. Yo quiero una persona que sepa obedecer, que sepa hacer caso. Y se quedó con el trabajo. En esta vida cristiana hay que aprender a obedecer. Había un pastor que decía que en la vida diaria del mundo el principio es el ABC, pero en la vida cristiana dice no es el ABC, dice es el obedecer. En la vida cristiana con Dios dice el principio es obedecer. Obedecer. El que aprende a obedecer recibe las bendiciones. El que aprende a obedecer crece. El que aprende a obedecer se va hacia arriba, creciendo, madurando, alcanzando las bendiciones, subiendo de niveles espirituales. Bartimeo era una persona que sabía obedecer. Analicemos por qué. Bartimeo escuchó. Una de las cualidades que los ciegos tienen cuando pierden la vista es que el oído se desarrolla y aprenden a escuchar más que las personas normales. Aprenden a distinguir voces. Aprenden a identificar a las personas por medio de las voces. Y Bartimeo había desarrollado el oído. No sabemos cuánto tiempo él había estado ciego, pero él aprendió a desarrollar su oído y a distinguir las cosas. Los ciegos pueden desarrollar esa capacidad de oír y pueden distinguir a las personas en la forma de caminar, en la forma de dar el paso, en la forma de tocar el piso con los zapatos, con los tacones. Saben si pone primero el tacón o pone primero la punta del zapato o arrastra el pie o lo levanta mucho. Todo eso los ciegos aprenden a distinguir. Por eso aquí San Marcos dice que
Bartimeo oyó. Esa es una capacidad que tenía Bartimeo. Había aprendido a escuchar. Cuando él escuchó que Jesús venía, oyó el alboroto, la gente que iba, él escuchó y se puso atención para ver qué estaba pasando. Y preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Aquí nunca pasa nada, pero ahora escucho un montón de ruido. Escucho mucha gente. Y alguien le dijo, Jesús de Nazaret viene. Y cuando él escucha que Jesús de Nazaret viene, él también había aprendido, tenía otra capacidad. Aprendió. Él había aprendido a desarrollar su capacidad de aprender. Ya no podía leer, ya no podía trabajar con las manos porque no veía, ya no podía escribir, pero aprendió a aprender con la memoria. Los ciegos tienen esa capacidad de aprender. Aprender, porque no pueden leer, no pueden escribir, aprenden todo lo que oyen. Él aprendió escuchando. Y él había escuchado de Jesús. Y cuando escuchó de Jesús, que era Jesús, el historiador Marcos dice que empezó a gritar. Él tenía una urgencia. Es por eso que decía yo en un principio que Bartimeo tenía una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La esperanza era recobrar la vista. Él había perdido, pero él tenía la esperanza de recobrar la vista. Si tú tienes personas que han perdido la vista, con cualquiera que hables con ellos, tengan 4, 5, 8, 10 años, pregúntales si ellos tienen la esperanza de un día volver a ver. Y ellos tienen la esperanza de un día volver a ver. Ellos dicen, sí, yo confío que un día yo pueda ver. ¿Cuál era la diferencia de Bartimeo y las personas que tienen una esperanza? La diferencia fue que Bartimeo estaba dispuesto a buscar la solución de sus ojos como diera lugar. Y la diferencia fue que Bartimeo se encontró con Jesús. Mientras él no se había encontrado con Jesús, él seguía ciego. Pero esta era la oportunidad. Jesús pasaba por ahí y tal vez Jesús no iba a sanar a Bartimeo. Jesús iba de pasada. Él ya había terminado su trabajo en Jericó. Él ya iba para otro lado. Y no se detuvo en el camino para ver a los ciegos que estaban allí. Porque Marcos dice que eran 2 ciegos que fueron, Mateo dice que eran 2 ciegos los que fueron sanados. Pero Marcos dice que fue 1 y Lucas dice que fue 1. Pero Mateo, que estuvo en el momento en que fue la sanación, él dice que fueron 2. Pero Marcos se enfoca en Bartimeo hasta consiguió el nombre y el padre que se llamaba Timeo. Vemos que Bartimeo tenía ese deseo y dijo, es Jesús, esta es mi oportunidad y yo no la voy a perder por nada del mundo. Yo tengo que encontrarme con Jesús a como dé lugar. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le escuchaba. Por tanto ruido que iba con la gente, y de pronto por ahí Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Y cuando Jesús escucha la voz de Bartimeo, los gritos de Bartimeo, se detiene y se queda escuchando. ¿Qué está pasando? ¿Quién grita? ¿Quién necesita ayuda? Y entonces cuando se detuvo, alguien le dijo, ten ánimo. Ya escuchó. Pero antes de que Jesús se detuviera, antes de que pasara esto, dice Marcos, que Bartimeo
gritaba a grande voz, a como él podía. La idea era que Jesús lo escuchara. La idea era que lo escuchara, no importara que gritara con todas las fuerzas. Pero dice que había algunas personas que le empezaron a decir: hey, cállate, no grites. ¿Qué son esos gritos? Ellos, como iban caminando, como ellos veían, ellos podían ver todo. Ellos no entendían la desesperación de Bartimeo. Bartimeo estaba desesperado porque él quería salir de este mundo oscuro en el que él vivía, donde no veía nada. Él tenía esa esperanza, y en el momento en que tuvo la oportunidad de salir, porque él creía que Jesús tenía el poder para darle la vista, y cuando escuchó de Jesús, él se aferró a esta oportunidad, pero la gente le empezó a decir: cállate, no grites, ¿qué te pasa? Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo en la vida de Bartimeo. Para Bartimeo era su única oportunidad. Nunca más, si él dejaba pasar esta oportunidad, nunca más iba a tener un encuentro con Jesús. ¿En dónde lo iba a encontrar si él no podía ir detrás de Jesús? Él tenía que agarrar esa oportunidad, porque él no podía moverse, no podía caminar, porque no veía. Y las voces de la gente que le decía: guarda silencio, cállate, no hables, no grites. Pero aún entre esas voces, Jesús lo escuchó. Quiero decirte hoy, quiero compartir contigo, que hoy en día hay muchas personas que han perdido oportunidades de ver el poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque escucharon las voces que les dijo: cállate, no grites, no reclames. Y aquí el texto: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Muchas veces creemos que vamos a alcanzar el milagro. Creemos que vamos a lograr lo que estamos sintiendo aquí en el corazón. Pero vienen aquellas voces que nos dicen: no lo busques, no lo vas a hacer, no. Mira, mantente así como estás. No lo vas a lograr. Y empiezan a derrotar nuestra fe, nuestra confianza, y nos quedamos ahí. Escuchamos las voces que vienen, las voces de la gente, las voces que llegan a nuestra mente: no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no, déjalo, cállate, deja de estar buscando. Y mucha gente hoy en día que no está ciega físicamente, pero que está ciega espiritualmente, porque ha escuchado voces que no los ha dejado vencer, que no les ha dejado crecer, que no los ha dejado alcanzar. El Señor le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí el énfasis está: creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aquí estamos viendo que Bartimeo estaba buscando esa oportunidad y estaba obedeciendo a lo que él había aprendido. Jesús sana, Jesús hace milagros, yo voy a Jesús. Así que hoy quiero decirte que si tú estás buscando llegar a Jesús y alguien te dice no, o esas voces llegan a tu mente y te dicen: no lo hagas, no, hay después, no les hagas caso. No escuches esas voces, porque te van a mantener en derrota toda la vida.
¿Qué hubiera pasado si Bartimeo hubiera escuchado las voces y se hubiera quedado calladito? ¿Hubiera dejado que Jesús pasara? Jesús se hubiera ido y nunca más hubiera tenido la oportunidad de estar cerca de Jesús. Él tenía una fe que muchos de nosotros deberíamos de adoptar. Una fe que vence. Él dijo, a mí no me importa qué es lo que me digan. A mí no me importa esas voces. A mí no me importa que me callen. Yo no me voy a callar. Yo voy a gritar hasta que Jesús me escuche. A mí no me interesa. Yo voy a gritarle a Jesús hasta que Jesús se pare. Hasta que Jesús se detenga. Esa fe, esa confianza, esa esperanza, esa determinación de este hombre ciego lo llevó a alcanzar su milagro. Así que podemos ver y aprender de Bartimeo. Bartimeo escuchó. Bartimeo supo quién era. Empezó a gritar. Enfrentó situaciones que lo querían derrotar. Las voces, la gente que le decía, cállate, no hables, no grites, no hagas. Pero él dijo, a mí no me importa nadie. Yo no me voy a detener si alguien me dice que me calle. Yo tengo que ser escuchado por Jesús. En ese momento Jesús se detiene porque escucha el clamor de un hombre desesperado. Cuando Jesús se detiene, alguien le dijo a Bartimeo, le dijo, ten ánimo. Se paró Jesús, se detuvo. Te llama. En ese momento Bartimeo tira la capa, se levanta, se pone de pie y empieza a caminar. Ahora, hay otro evangelista que dice que Jesús dijo, tráiganlo. Y analizando esta historia, la Biblia no lo dice, pero especulando un poquito, ¿por qué Jesús dice tráiganlo? Porque Bartimeo no veía, y él se levantó y él empezó a caminar en esa confianza, en esa fe, en esa determinación. Él se levantó y no le importó que él no veía. Él se fue caminando, topándose con toda la gente, con toda la multitud. Y me imagino yo, imaginemos que a Bartimeo caminando y se topaba, ¿tú eres Jesús? No. ¿Tú eres Jesús? No. Se topaba con otro, ¿tú eres Jesús? No. Y andaba Bartimeo topándose con una y con otra y con otra y con otra, preguntando si era Jesús. Y Jesús le dijo, tráiganlo. Están viendo que no puede llegar a mí porque está ciego, tráiganlo. Entonces lo llevaron ante Jesús. Y Jesús le hace esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? No entendemos. Jesús sabía por qué. Pero le hizo esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Si estaba viendo que él andaba chocando con todo mundo. No podía caminar, no podía avanzar. Era lógico que él quería la vista. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Lo que Jesús estaba haciendo era que él quería que Bartimeo, al verle la fe y la determinación que Bartimeo tenía, que no le importó que la gente le estuviera callando y gritando, que se callara, y no le importó que él no podía caminar y que estuvo chocando con la gente para poder llegar a Jesús. Él no conocía a Jesús, él no veía quién era Jesús, él no sabía quién era Jesús, porque él no lo podía distinguir. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Llevar a Bartimeo a un nivel más alto. Lo había visto que tenía fe y que él estaba determinado a tener un encuentro con Jesús. Entonces Jesús lo reta a ir más arriba, a no solamente quedarse con lo que él había logrado, sino que lo reta. ¿Qué quieres que te haga? En ese momento, Bartimeo abre la boca
y confiesa su milagro. Señor, que recobre la vista. Allí Jesús lo quería llevar a Bartimeo a que subiera el nivel de fe. Lo retó a subir más. Él podía haberle dicho a Jesús: Señor, estás viendo que no puedo caminar. Estás viendo que vengo chocando con la gente. ¿Todavía me preguntas qué quieres que tú hagas por mí? Lógico, quiero ver. Pero no, Jesús lo retó y Bartimeo aceptó el reto y dijo: Señor, que recobre la vista. Y Marcos dice que Jesús, sintiendo compasión, se inclinó y tocó los ojos y le recobró la vista. Marcos y Lucas no dicen que le tocó los ojos, pero Mateo dice, inclinándose, sintiendo compasión, le tocó los ojos. Y en ese momento, Bartimeo pudo ver otra vez. Acá dice, Marcos dice, muy bien, recibe la vista. Pero si unimos las narraciones de los 3 evangelios, vamos a encontrar una narración completa. Jesús lo vio, Jesús se inclinó, le tocó los ojos, le dijo: recobra la vista. Y en ese momento, él recibió el milagro. Muchas veces, en la vida en el que vivimos, en lo que tú enfrentas, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé qué es lo que tú estás buscando. A lo mejor tú tienes el deseo de tener un encuentro con Jesús. Yo no sé. Pero si tú tienes ese deseo de lograr algo en la vida y solamente se logra por medio de algo imposible, déjame decirte que Dios es especialista de los imposibles. Antes de que Jesús sanara a Bartimeo, durante la historia en el capítulo, si tú lees el capítulo completo, vas a encontrar que Jesús enseña sobre oración, fe, petición, oración, fe, petición en cada escena. Y aquí vemos que termina, mejor dicho, este milagro precisamente con una confesión de fe, que recobre la vista. Bartimeo estaba seguro que Jesús lo podía hacer. Antes de que llegara frente a Jesús, él sabía que Jesús lo podía hacer. Caminó, gritó, se levantó, tiró su capa, tal vez hasta su bastón tiró y se lanzó a caminar. Esto me recuerda al ejemplo de Pedro. Pedro era arriesgado, Pedro era determinado. Cuando Jesús le dijo allá en el mar donde estaba la tormenta, le dijo Pedro: Señor, si tú eres, di que yo camine y vaya hasta donde estás tú, sobre las aguas. Y Jesús le dijo, lo retó, le dijo: ven. Y Pedro se bajó y brincó de la barca y caminó sobre las aguas. Aquí estaba otro, Bartimeo. Tiró su capa, tiró todo lo que tenía y se arrancó a caminar. Eso sí, iba chocando con la gente y no sabía quién era Jesús, pero logró llegar a Jesús y Jesús le concedió el milagro. Hoy yo te reto a que tú busques una fe que vence, como la de Bartimeo. Cree con el corazón, pero confiésalo con la boca. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:10. Cree con el corazón, créelo, pero confiésalo, que ya lo tienes. Yo no sé qué es lo que buscas tú. Yo no sé qué es lo que tú necesitas hoy. Tal vez estás enfermo y tú dices: no, pues es la voluntad de Dios. A lo mejor no es la voluntad de Dios. A lo mejor quiere Dios sanarte. Pero estás escuchando las voces que llegan a ti, a tu mente, a tu corazón. Y dices: no, pues es la voluntad de Dios, aquí me quedo. Dios quiere que yo viva así. Probablemente no.
Probablemente Dios quiere manifestarse y hacer un gran milagro en tu vida. Levántate como Bartimeo. Pon una determinación. Tira lo que tienes y confiésalo. Cree con el corazón y confiésalo con tu boca. Yo lo voy a conseguir porque sé que Jesús es todopoderoso. Dios es omnipotente y para Dios nada hay imposible. No importa cuál es la situación. Es cierto que a Dios le interesa salvar tu alma, pero también en el caso de Bartimeo le sanó los ojos. En el caso de otras personas los sana de cáncer. En el caso de otras personas les rompe la cadena de la adicción. En otras personas les rompe la cadena que los tiene atado del alcoholismo. A otras personas los sana de leucemia y de pronto ya no tienen nada. A otras personas los sana, les pone órganos nuevos en el cuerpo y de pronto los doctores se quedan sorprendidos y dicen, no sabemos qué pasó. ¿Hay algo nuevo aquí? Dios hace milagros, pero los hace de acuerdo a la persona que Él desea hacerlos. Dios tiene una agenda, Dios tiene un calendario donde Él sabe con quién va a tratar. Pero déjame darte una noticia, una buena noticia. Dios tiene un calendario donde dice esta y esta persona le voy a hacer los milagros. Pero déjame decirte ya para terminar. Bartimeo no estaba en el calendario de Jesús. Bartimeo no iba a ser sanado por Jesús. Jesús iba de paso. Él ya se iba. Y él no pensó, tal vez sí pensó y lo conocía y sabía que estaba ahí, pero él no se iba a parar. Él esperó que Bartimeo se involucrara en el calendario de Jesús. En ese calendario, en esa agenda donde fuera parte de los milagros que ese día Jesús estaba haciendo. Jesús esperaba que Bartimeo se levantara. Jesús esperaba que Bartimeo gritara. Jesús esperaba que Bartimeo se esforzara y tuviera esa determinación para llegar a Él. Si Bartimeo no hubiera hecho nada de eso, no hubiera conseguido el milagro y Jesús se hubiera ido. Así que la buena noticia para ti es: Dios hace milagros y Él ya sabe a quién le va a hacer los milagros. Pero también hay una oportunidad, una opción. Si tú te levantas con una determinación cada día y buscas al Señor, tú puedes lograr tu milagro. No siempre es como dices la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo, narrando la historia de una viuda, antes de esta historia, en el mismo capítulo, antes de esta historia de Bartimeo, Jesús narró una historia y dijo: había una viuda en una ciudad que iba todos los días a decirle al juez: hazme justicia, tengo un adversario, hazme justicia. Y iba todos los días una y otra vez. Pero el hombre, aquel juez, no le hacía justicia. Y un día aquel hombre se paró y dijo: ya esta mujer me está cansando. Aunque yo no temo a Dios ni respeto nada, le voy a hacer justicia. Porque si no, esta mujer me va a cansar la cabeza. Y le hizo justicia. Y luego Jesús dijo: ¿escucharon las palabras del juez? Aunque no temo a Dios ni respeto a hombres. Y él agregó: ¿cuánto más Dios, el Padre que está en el cielo, va a hacerle justicia a sus escogidos,
que claman, aquí está el secreto. Dice, ¿cuánto más Dios que está en los cielos les va a hacer justicia a sus escogidos, a sus hijos, que claman día y noche? Este es el secreto, que claman día y noche. Claro que Dios les va a hacer justicia, porque están clamando día y noche. Precisamente lo que Bartimeo hizo, clamó a grande voz y no paró de gritar hasta que Jesús lo escuchó, hasta que Jesús se paró y le concedió el milagro. Ese es el reto de todo cristiano. Busquemos las cosas con determinación, obedeciendo, no quedándonos ahí pasivamente, pues yo creo que es la voluntad de Dios. Yo así me quedo. Escuché la historia de una persona ciega que un día le dije, ¿y por qué no va y busca que le digan si hay una opción, algo, una cirugía que le pueda devolver la vista? Y dijo, no, porque si voy, me quitan el cheque que me da el gobierno. Él había determinado a quedarse ciego. Él no estaba buscando nada. Bartimeo sí, se levantó. Para terminar, quiero decirte esto. Si vas a buscar un milagro, búscalo. Pero Bartimeo fue más allá. Él no solamente buscó el milagro, él buscó al dador de los milagros, a Jesús. Después de que recibió la vista, él no se fue para la casa y le dijo, gracias Jesús, gracias por el milagro, ahí nos vemos, bye, me voy a mi casa a visitar a mi esposa, a mi familia, a decirles que yo recibí la vista, ahora soy una persona nueva, mire, ya puedo caminar, gracias. No, Bartimeo no hizo eso. Dice el historiador Marcos y el historiador Lucas y Mateo, dice, y el ciego le seguía, y dando alabanza, honra y gloria a Dios. Y lo siguió. Y cuando él siguió ahí danzando, brincando, alegre, porque ahora ya podía ver, me imagino a Bartimeo brinque, salte y salte, a vuelta y vuelta detrás de Jesús, agradecido y dando la honra y la gloria a Dios. Dice el historiador, y la gente que lo veía también daba gloria a Dios. Los motivó, los contagió con su alegría, que la gente también empezó a alabar y glorificar el nombre de Dios. Esas son las personas que Dios busca, que cuando reciben algo de Dios se levanten a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y aquellas personas que no han recibido un milagro también se contagien de esto y empiezan a alabar al Señor. Esas son las personas que Dios busca, que se levanten con determinación. Hoy te dejo esta historia, esta reflexión. Si tú aprendiste algo te tocó a tu corazón, algo estás saltando en este momento, palpitando tu corazón porque algo llegó a tu vida y tú dices, yo tengo que buscar a Jesús con esta determinación, con esta fe, con esta confianza, que no me importe nadie que me diga que no, yo lo voy a buscar hasta encontrarlo, hasta recibir mi milagro. Hazlo. Si Dios te ha tocado tu corazón, hazlo. Este es el momento. Esta es tu oportunidad. No la pierdas. Como Bartimeo no perdió esta oportunidad de encontrarse con Jesús y caminó con Jesús. Él no le importó el milagro. Él siguió con Jesús. Jesús le hizo el milagro, pero a él le importó caminar con Jesús. Más importante era estar cerca de Jesús. Hoy dejo esta reflexión en tu mente. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que has depositado en mi mente y en mi boca para compartir con tus hijos. Yo sé que es tu palabra. Y tú dices en tu palabra, en la Biblia, que tu palabra no vuelve vacía y penetra hasta lo más profundo del corazón de tus oyentes. Amado Padre, hoy redarguye el corazón de ellos. Rétalos, como lo hiciste con Bartimeo. No le hablaste,
pero pusiste el deseo en el corazón de él y pusiste la determinación para levantarse. No importaba que no podía ver, pero se lanzó a caminar a buscarte, aún en la ceguera. Padre, si alguien de tus hijos que me escucha o que oye hoy tu palabra ha perdido oportunidades por escuchar voces y se ha quedado ciego, tal vez no físicamente, pero espiritualmente, y no ha crecido en esta vida cristiana contigo, ayúdale a que crezca, ábrele los ojos, haz milagro, rétalo para que camine contigo. Padre, dejo a tus hijos, a todo oyente, en diferentes partes de este mundo. Padre, gracias por tu palabra. Quédate con ellos, toca sus corazones, transfórmalos, como transformaste la vida de Bartimeo. Había perdido todo, no podía hacer nada, no había forma de que él pudiera lograr sus sueños, pero tú le devolviste otra vez sus sueños. Él podía volver a usar sus manos, él podía volver a trabajar, él podía volver a ver a su familia, él podía volver a avanzar y hacer y buscar las cosas que necesitaba para traer los beneficios para su casa, para su familia y para él. Le transformaste la vida con solamente tocar sus ojos. Padre, hoy toca a tus hijos que te escuchan. Míralos, inclínate y tócalos, para que ellos también tengan una transformación. Gracias, Padre. Creemos en tu palabra, palabra de poder. Todo lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.